Cuestión de Carlos, y vos allá en tu finca, ¿cómo preñar los animales? ¿Por inseminación artificial o por monta o cómo? A ver, patrón, ese tema es apenas la punta del iceberg, porque hay que tener en cuenta que eso está íntimamente ligado al tiempo, a las necesidades, al objetivo que queremos trazar, porque métodos de inseminación o métodos de concepción son muchos, pero están íntimamente ligados a lo que nosotros queremos. Y acuérdese que esa es una parte fundamental dentro de todo el andamiaje de la empresa ganadera, y es el futuro. Allí estamos formando la nueva generación. Bien, señores, hoy estamos en el tema de formas de concepción. En este momento tenemos varias formas de concepción. Tenemos monta natural, tenemos monta natural controlada, tenemos inseminación artificial a tiempo fijo, tenemos transferencia de embriones y fertilización in vitro. 6. Y quién sabe qué otras van a aparecer por ahí. Empecemos una por una. La monta natural, creo que no hay necesidad de explicar muchas explicaciones. Es cuando tenemos a nuestras vacas o a nuestras hembras de vientre en un potrero con un toro específico. Ese toro las cubre en el momento en que están en calor y resultan preñadas o no. Esa es una de las modalidades. Desafortunadamente, en la mayoría de las fincas, nuestros vaqueros y nuestro administrador no denuncian los altos. Entonces, cuando se llega el momento de la palpación, no sabemos cuánto tiempo lleva exactamente. Y uno como vaquero o uno como administrador sí sabe, cuando va a hacer la revisión de los potreros, qué vaca o qué vacas están en celo y si el toro estuvo o no estuvo con ellas. En fin, la segunda modalidad es la monta natural controlada. No es muy frecuente, no mucha gente la conoce. ¿En qué consiste? Fundamentalmente consiste en que tenemos toros de muy buena calidad, sobre todo en esas fincas o en esas empresas ganaderas donde tienen toros que ordeñan, es decir, toros que les extraen semen para vender. Entonces, un toro de esos no se justifica tirarlo a un potrero con unas vacas. Entonces, ¿qué hacen? Ese toro lo mantienen o en establos o en unos corrales pequeños y le llevan las vacas. Normalmente se le lleva al corral para que él ahí haga su trabajo, se separa, se deja que la cubra una o dos veces y listo. El toro a su puesto, la vaca a su puesto. Es un método muy interesante, sobre todo cuando se tienen ese tipo ¿cómo se llama?, de toros. La inseminación artificial, ya para este momento es de común conocimiento por todos, cuál es el mecanismo, cómo funciona. No vamos a hablar o nos vamos a extender mucho en ella, en la explicación de cómo funciona. La inseminación a término fijo es una modalidad
que ha estado implementándose y ya cada día adquiere más adeptos. Consiste en la planificación del celo a través de unas hormonas y un dispositivo que se le coloca a los animales para que en determinado momento entren en celo y sean inseminados una cantidad de animales. Para hacer eso, previamente se hace un chequeo genital para ver el animal en qué estado está. Si está ciclando, cómo están sus ovarios y sobre todo, cómo es su cervix. Porque animales que tengan el cervix torcido no sirven para esta práctica, porque es muy difícil y a veces hasta imposible pasar la pistola de inseminación a través del cervix. Y si no se atraviesa el cervix y la pistola asoma en el útero, al menos entre 1 y 2 centímetros, no va a haber fecundación. ¿Ya? Muy bien. Esa es la otra práctica. La otra práctica es la transferencia de embriones. También está muy en boga y es cuando, ¿cómo funciona esto fundamentalmente? Tenemos unas vacas élites, o sea, unas vacas de un potencial genético muy alto. Tenemos unos toros de un potencial genético también muy alto. A estas vacas les hacemos un proceso con hormonas para que no solamente ciclen, sino que la ovulación sea mucha. No suelten un óvulo, sino suelten muchos. Eso estábamos hablando entre los 8, los 15, 20. Creo que el registro más alto es como de 25, 30 óvulos. En fin, eso es más o menos la idea. Después, a esa vaca, que la vamos a llamar desde hoy en adelante la donadora, por medio de 2 métodos, o por aspirado, con unos equipos especiales, o por medio de lavado, extraen todos los óvulos que tiene el animal y que están ya fecundados, porque el animal no solamente y eso se me olvidó decirlo al principio, no solamente la ponen a ovular y a ovular en cantidad, sino que la inseminan. En este caso, ese animal lo cuando se hace la inseminación, utilizan normalmente 2 o 3 pajillas para asegurar la fecundación de todos los óvulos. Al 7º día, que todavía no se ha pegado el óvulo del útero, él viene en su viaje desde las trompas, bajando por los cuernos al útero, entonces todavía no se ha pegado, ahí es cuando hacen la aspiración o el lavado, lo sacan y se pueden hacer dos cosas diferentes, o se congela el óvulo o se transfiere en vivo, en caliente, porque ahí, cuando se hace en caliente, ahí tenemos lo que se llaman las receptoras, que son unas vacas que ya hemos escogido especialmente, también las hemos ciclado para que entren en calor y para que en el momento en que vamos a implantar el embrión estén en un ciclo igual o parecido al de la vaca donadora. Hay que tener en cuenta algo muy claro allí. La receptora solamente es un envase. Ella no aporta genéticamente nada. Ella va a aportar su
vientre para sostenerlo y después la leche. Eso es importante tenerlo en cuenta porque al momento del nacimiento, la madre biológica es esa, la receptora, pero la madre genética es la donadora. Entonces, en los programas de manejo de ganado deben de tener esa doble condición, de considerar esa vaca como la madre, podríamos llamar adoptiva, y a la donadora como la madre real. Y a partir de ahí, toda su genética entra, su árbol genealógico va a entrar en esa cría. Ya por último, tenemos la fertilización in vitro, y como dice el dicho, es una fertilización externa a la vaca en un envase de vidrio, en unos envases especiales. Se tiene un óvulo, se tiene un espermatozoide, se unen y luego se implanta. Es más o menos la teoría que se hace. Ese implante puede ser en la donadora o en una receptora. Esa parte ya es de cuenta de cada uno. Cada empresa utiliza una metodología distinta, fundamentalmente de acuerdo a sus objetivos, y no solamente a los objetivos, sino a la capacidad financiera para realizarlos. Lo que es la transferencia de embriones es costosa, porque esos embriones en la mayoría de los casos o los tenemos que comprar, o la construcción de esos embriones es costosa porque necesitamos el concurso de un veterinario y de una serie de medicamentos, todos ellos muy costosos, para poder realizar. Al mismo tiempo, necesitamos conseguir unas vacas donadoras de excelente calidad para realizar eso. A mí personalmente me ha parecido siempre interesante esa parte. Incluso cuando estudiaba veterinaria, yo planteaba desde ese tiempo, cuando apenas estábamos empezando a pasar del óvulo de inseminación a la pajilla, yo hablaba de que era inaudito que dejáramos animales con unos potenciales genéticos tan grandes, llevarlos al matadero completamente con los ovarios completamente llenos de vida. Esa parte es algo interesante para considerar. La inseminación artificial a término fijo también es una práctica costosa, porque no por los animales, no por el semen, sino por los medicamentos y por los implantes que tenemos que hacer en los animales, que son realmente costosos, y no para todos, no para todo el mundo es viable tener eso. Incluso en muchos casos, hasta la inseminación artificial es complicada, sobre todo por la cuestión del termo. Es un termo costoso, hay que estarlo cargando de nitrógeno y eso también tiene unos costos. Y nosotros, aquí en Colombia, o en la mayoría de los países del trópico, no nos hemos acostumbrado a lo que se llama la monta estacional, que eso
es un método bien interesante. ¿Cómo es la monta estacional? La monta estacional es que vamos a determinar cuál es la época del año en la que es más fácil para las crías salir adelante. Que es que el invierno es muy crudo y ahí tenemos problemas con los animales, entonces lo descartamos. Que es que el verano es impresionante y lo descartamos. Pero hay momentos en el año en que las condiciones son muy benéficas. Entonces se trata de que en ese momento se tengan la mayor cantidad de pariciones y de esa forma durante ese mes o durante esos 2 meses va a haber mucho trabajo, mucha gente trabajando, pero después hay un descanso. Esa monta estacional también se puede hacer y es muy interesante en 2 épocas del año. También es importante eso, ¿por qué razón? Porque al tener una monta estacional vamos a tener ocupado 1 o 2 meses en el año, full ocupación. Y después, cuando hacemos un destete, es un destete general y vamos a tener una oferta muy grande para el mercado de machos, tanto de machos como hembras de levante en descarte. Aquí no la hemos aplicado, yo la traté en varias partes de aplicar, pero la mayoría de patrones son reacios a aceptar esta situación, porque ellos dicen que pierden y que entonces y ya, pero es una excelente práctica. En la mayoría de los países que están por fuera del trópico, donde tienen estaciones, ellos sí trabajan la monta estacional, porque en los inviernos donde hay nieve, a ellos no les sirve que en esa época estén naciendo los animales. Y la otra cosa, animal que no se preñó en esa época, sale como descarte. Esa es la situación. Señores, este es un sitio de sana reflexión, con el único objetivo de tener fincas con propósito. Por eso estamos aquí día a día, tratando de llevar enseñanza, llevar cultura, llevar métodos y metodologías y difundir conocimientos y experiencias. Son 70 años en este cuento, en el cuento de fincas, ganados, empleados. Aquí los espero cada día. Mi nombre es Carlos Salazar y soy el creador del mundo de Soga Online.